Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a una clase más de Historia de la Iglesia. Estamos muy contentos con todos los hermanos y hermanas que nos vienen siguiendo cada viernes y aprendiendo siempre cada vez más sobre la historia de la Iglesia. Esta noche vamos a reflexionar sobre dos temas muy importantes. Entonces, yo quisiera que me acompañen para poder reflexionar juntos sobre estos dos temas. Voy a compartir pantalla y lo primero, vamos a hablar en esta noche sobre uno de los temas que prácticamente nos diferencian con la Iglesia Católica de Roma. Y de hecho que este es uno de los temas más controversiales que existen y que obviamente ha ocasionado y ha sido origen de muchas discusiones, ha sido origen también de un sinnúmero de situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, creo que es una de las características que tiene la Iglesia de Roma y que nosotros como protestantes no tenemos. Entonces, nosotros no creemos en una autoridad papal, pero sí respetamos, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. Entonces, pero es un tema dentro de la historia de la Iglesia que no podemos prescindir de este tema. Desarrollando la historia de la Iglesia en la época medieval y moderna, obviamente este es un tema que nosotros necesitamos abordar. Y como decía, siempre ha sido un punto de controversia y de conflicto entre Roma y los protestantes, incluso desde el tiempo de Lutero. Esto lo veremos cuando lleguemos a la Reforma. El punto de discusión entre Lutero y Roma en el siglo XVI justamente tenía que ver con la autoridad. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Entonces, fue también motivo de disputa, de discusión entre los reformadores y Roma, ¿no? De hecho, que Lutero al inicio siempre tuvo un trato muy respetuoso y cordial para luego sí romper relaciones con Roma, ¿no? Bueno, vamos a también estudiar el Islam, que tiene que ver con el surgimiento de una nueva religión en la época medieval. Entonces el cristianismo, como las otras religiones que ya estaban en el mundo, va a compartir escenario muy cerquita en la zona, en el desierto arábigo, con el cristianismo que va a comenzar a surgir, ¿no? Y el Islam siempre va a representar en su origen un peligro y hasta hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a también estudiar brevemente. Vamos a empezar un poco ubicándonos sobre dónde empieza el papado. ¿Cuál es el origen del papado? Yo creo que esa pregunta, si se le hace a un teólogo o historiador católico, de hecho que él tiene una respuesta y va a partir del texto bíblico que ellos usan para sustentar el papado y van a dar una explicación histórica también. Si uno le pregunta a un protestante, obviamente va a tener también una explicación que no va a partir de las escrituras, obviamente, porque así, hablando directamente y claramente, no hay un texto bíblico claramente en el Nuevo Testamento que sustente el origen del papado. O sea, no hay ni en las epístolas ni en hechos donde el origen del papado pueda, digamos, puede encontrar una base bíblica, ¿no? Entonces, eh, les muestro aquí la historia. Entonces, haciendo una línea de tiempo, tratando de observar el momento, el punto, desde cuando pudo haber aparecido la figura del Papa. Entonces,
la mayoría de los historiadores van a sostener que se pierde. Ubicar el origen del papado es perderse en el tiempo. Entonces, no es posible encontrar un punto en donde podríamos decir, aquí inicia el papado, aquí se origina. ¿Ya? Entonces, si observamos entre los 6 primeros siglos del cristianismo, no es muy claro el asunto. Ya no es muy claro. El tema del papado, el tema de la supremacía de un obispo sobre las demás iglesias, sobre todas las iglesias latinas y orientales, no es muy claro hasta el siglo VI. ¿Ya? Entonces, ni la epístola de Clemente de Roma, o sea, hay algunos que toman la epístola de Clemente de Roma para sustentar que ya en el tiempo de los padres apostólicos ya había, digamos, la presencia de Roma sobre las demás iglesias. No es tanto así cuando nosotros estudiamos la epístola de San Clemente a Roma, de Clemente de Roma, vimos que es una epístola de iglesia a iglesia y que en ningún momento en este padre apostólico encontramos que haya una autoproclamación de algún título que pueda presentarle a él como el obispo que está sobre las demás iglesias. Entonces, hasta el siglo VI, podríamos decir que no es muy claro la figura del Papa. ¿Ya? El obispo de Roma, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, de Jerusalén. Entonces, cada iglesia estaba dirigida, gobernada por sus obispos, presbíteros, ¿no? A partir del siglo VI hasta el siglo XVI, la figura del Papa llega a tener dimensiones más claras y más fuertes. O sea, la figura del Papa se va a empoderar, cada vez más va a tener poder, influencia, y aquí a partir del siglo VI ya se puede hablar cómo la figura del obispo de Roma cada vez más va a tener influencia sobre las demás iglesias. Entonces, y con el correr del tiempo, esta figura va a, digamos, tomar supremacía cada vez más. Con Carlomagno, la figura del Papa, yo pienso que llega a su punto culminante, a su clímax, ¿no? Entonces, el Papa con Carlomagno ya pues tiene la figura de haber capitalizado todo el poder. Entonces, cuando uno llega al siglo XVI, a la época de la Reforma, entonces observamos el poder del Papa en sus grandes dimensiones, ¿no? Entonces, y hasta hoy en día consideramos que la Iglesia Católica tiene al Papa como la cabeza de su iglesia y con mucha influencia, ¿no? Entonces, esto es más o menos una línea de tiempo que nosotros podríamos observar rápidamente. Cuando hablamos del papado, cuando hablamos de la figura del Papa o del obispo de la Iglesia de Roma, tenemos que necesariamente hablar qué es lo que estaba pasando en Roma. ¿Cómo es que nace la Iglesia en Roma? ¿Quiénes fueron los primeros obispos en Roma? Porque si la tradición o si una tradición sostiene que el papado se empezó desde Pedro, en ese famoso versículo, ¿no? Que dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a partir de ahí vino una secuencia de obispos que prácticamente fueron papas en la iglesia, y tomando a Pedro como el iniciador, entonces estamos obligados a estudiar a la iglesia de Roma. Entonces, tenemos que acudir a los historiadores para ver cómo es que qué funcionamiento tuvo la iglesia de Roma en los primeros siglos. Entonces estamos obligados a ver a Eusebio de Cesarea, consultar la opinión de Eusebio, a los historiadores de su tiempo también. Y lo primero que tenemos que decir es que Roma no fue la primera iglesia cristiana fundada. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Las primeras iglesias que fueron fundadas fueron Jerusalén, según el libro de Hechos, y Lucas relata muy bien cómo es que la iglesia en Roma comenzó a
empezar a reunirse, tuvo sus primeras organizaciones, sus primeros obispos, presbíteros, como hemos estado viendo. La iglesia de Antioquía, el lugar donde se formó una iglesia cristiana, fue una iglesia, una región en donde se llamó cristianos por primera vez a los que creían en las enseñanzas de Jesucristo. Miren, las iglesias más sobresalientes, las iglesias más influyentes fueron Jerusalén y Antioquía, y luego vino el resto. Roma es posterior. Roma es posterior. Entonces, con esta idea, podemos ver qué es lo que dijo Eusebio de Cesarea. Entonces, tenemos una primera información que nos dice Eusebio con respecto a Roma. Y en relación a Pedro, dice, llegó a Roma escapando y predicó teniendo mucho éxito en tiempos del emperador Claudio. ¿Recuerdan cuando hablamos al del emperador Claudio? ¿No? Entonces, y cómo Claudio desarrolla una administración muy interesante en Roma, ¿no? Entonces, después de Calígula, ¿no? Entonces, esa información que nos dice Eusebio sí es cierta y se puede corroborar. No hay duda de que Pedro estuvo en Roma y de que Pablo estuvo en Roma. Ok, si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que Lucas deja a Pablo en Roma. Allí termina Hechos. Entonces, hay información de que Pedro estuvo en Roma en aquellos años. ¿Qué más dice? Ahora, Eusebio dice, Lino fue el primero en ser elegido para el episcopado de la iglesia de Roma, después del martirio de Pablo y de Pedro. Esto lo recuerda Pablo al escribir a Timoteo desde Roma en la salutación al final de su epístola. Un tal Lino. Entonces, ya Eusebio nos está dando los nombres de los primeros obispos encargados de dirigir la iglesia de Roma. Noten que Eusebio no usa el término papa. Él no usa el término papa como hoy en día se usa, ¿no? Él usa más obispo, y que era el término como se usaba y se podía identificar a los que dirigían las iglesias en ese tiempo. Y hay otra información más que nos dice Eusebio, y dice, y Lino, el que menciona que está con él en Roma, en la segunda epístola a Timoteo, vimos claramente que fue el primero en recibir el episcopado de la iglesia en Roma después de Pedro. O sea, lo que quiere decir es que Pedro estuvo en Roma dirigiendo, compartiendo, pero no había la figura de papa en Pedro. Y menos Eusebio no usa el término papa para hablar de Pedro y menos de Lino. Pero por lo menos Eusebio nos dice quién fue el obispo, el líder, la persona que estuvo a cargo de la iglesia de Roma después de Pedro. Y no hay duda de que después de Pedro, el siguiente obispo, la siguiente persona en dirigir Roma fue Lino. Lino estuvo 12 años como obispo de Roma. Y luego Eusebio en su historia eclesiástica nos menciona los otros nombres que van a estar al frente de la iglesia de Roma: Anacleto, Clemente, Evaristo y Alejandro. Y si uno observa con detenimiento la historia eclesiástica de Eusebio, no aparece la figura de papa. Eusebio no usa el término papa para referirse tanto a Lino, a Anacleto, a Clemente, a Evaristo y a Alejandro. Pero es importante observar estos primeros nombres que estuvieron al frente de la iglesia de Roma. Este es un dato muy importante para estudiar el papado en Roma. Algunos detalles y alguna información básica cuando estemos hablando del papado. Tenemos que decir que cuando hablamos del término papa, estamos hablando en un sentido común. El papa significaba padre, y de hecho que era el término que se usaba para poder reconocer a las personas que trataban de ayudar a los cristianos.
a las personas que de alguna manera cumplían una labor de tutor, de maestro, de una persona que estaba cuidando la vida espiritual de los creyentes, por cariño y reconocimiento a su oficio, se comenzó a usar el término padre o papa, ¿ya? Distinto a cómo nosotros podemos concebir hoy en día el término. Tenemos información de que, por ejemplo, a Cipriano de Cartago en el siglo IV se le llamaba papa. Entonces, no necesariamente era digamos, no necesariamente el término papa está en uso para Roma, sino que ya en Cartago, en el siglo IV, comenzaba a usarse el término papa para designar o calificar a este gran personaje, Cipriano de Cartago. Además, en el mismo siglo IV, encontramos que a Atanasio también se le aplicó, se le adjudicó el término papa. ¿Recuerdan cuando hablamos del concilio de Nicea y la controversia arriana y del gran papel que cumplió Atanasio en la defensa de la doctrina cristiana, entonces, y la filiación eterna del Hijo? Entonces, nos damos cuenta que a este gran teólogo la iglesia también en algún momento lo llamó papa, padre. Pero Atanasio nunca fue una persona que estuvo sobre todas las iglesias, tanto latinas y orientales, no, simplemente era por una cuestión de reconocimiento de su título. Entonces, aquí hay una pregunta que me parece muy atinadamente hace Justo González. ¿Cómo es que el obispo de Roma fue acumulando más poder? Antes de estar preocupados en la fecha cuando nace el término papa, o antes de estar investigando sobre el lugar y dónde aparece la figura del papa, González nos llama a reflexión y nos dice, más que eso, quizá la preocupación mayor debería ser desde cuándo el obispo de Roma va a ir acumulando más poder. Y creo que podríamos decir que el obispo de Roma va a acumular poder no en un momento, sino va a ser todo un proceso, ¿no? La iglesia se va a romanizar cada vez y cada vez más. Entonces, eso me parece muy importante al momento de discutir ese tema. Otros asuntos importantes, como decía, el origen es inseguro, se pierde en el tiempo. O sea, si alguien te pregunta y te dice, hermano o hermana, ¿cuándo nace el papado? La respuesta no es tan fácil. O sea, cuando uno va observando y rastreando al pasado, no encontramos un momento. Podemos identificar, sí, momentos cuando el obispado de Roma va comenzando a tener cada vez más poder. En segundo lugar, sabemos que Pedro estuvo en Roma, eso no podemos negar. ¿Ya? Entonces, incluso sabemos que Pedro y Pablo van a ser sacrificados, Roma va a asesinar a ellos, Nerón va a quitarles la vida, ellos van a ser ejecutados en la administración de Nerón. Entonces, pero estaban en Roma, tenemos información de eso. Y en tercer lugar, no hay documento que afirme que Pedro transfirió una autoridad especial a otro obispo. O sea, no encontramos información en la que Pedro, por ejemplo, encargue una responsabilidad y una autoridad a otro obispo de manera especial. O sea, no es que Pedro transfirió una autoridad especial a otro obispo. O sea, no hay indicios para poder sustentar tal idea. Más bien creemos que la mayoría de las iglesias, tanto orientales como Alejandría, Antioquía, Jerusalén, todas las iglesias de ahí, y como las iglesias también de Occidente, latinas, nos damos cuenta que las iglesias tenían su propio obispo y eran dirigidas por sus propios obispos. Y entre estas iglesias había una relación de respeto, de armonía, de comunión, incluso entre ellas se ayudaban, y cuando había una reunión muy importante, los obispos acudían a los concilios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante. Yo creo que los obispos de las iglesias cumplían un rol muy importante.
En cuarto lugar, creemos si el papado hubiera sido un tema vital, de vital importancia para el cristianismo primitivo, creemos que su origen hubiera sido más claro. ¿Ya? Hubiera sido más claro. En quinto lugar, en los primeros siglos, las iglesias de Oriente eran más influyentes que las de Occidente, obviamente. Y Roma luego tuvo una posición de honor. Este da origen a aquello que llamamos primus inter pares, ¿no? Entonces, el primero entre iguales. Entonces, poco a poco comenzamos a observar que la iglesia de Roma va a tener cierto posesionamiento de privilegio e incluso algunas iglesias que pasaban por alguna crisis iban a Roma a consultar. Era el primus inter pares, o sea, podía aconsejar, pero en ningún momento hay una especie de imposición y de transmitir autoridad sobre ellos, ¿no? O dar la imagen de que ellos están sobre ellos. Entonces, más bien queremos que cada uno tenía su propia autonomía y eran hermanos y había una comunión interesante. Entonces, pero sí ya hay un indicio de que se iba a consultar a Roma para poder recibir consejo o orientación. Esto va a ir cada vez más ganando notoriedad. Vamos a darnos cuenta que ya en el siglo IV va a haber más indicios. El obispo Dámaso I, vamos a darnos cuenta que fue Dámaso I a quien se le considera como el papa del año 366 al 384, que va a ser quien va a comenzar a usar títulos para referirse al obispo de Roma. Obviamente para darle preeminencia por su posición en relación a las demás iglesias. Además, el asunto político histórico no debemos olvidar. En este momento, antes de la caída de Roma, nos damos cuenta que Roma era la capital, ¿no? A pesar que ya con Constantino se funda una nueva capital en Constantinopla, pero Roma era la capital. Entonces, la iglesia en Roma también gozaba cierto privilegio, cierta posición importante. Era una iglesia que estaba en la capital del imperio. Entonces, ya de por sí eso implicaba cierto respeto y posición especial. Entonces, fue Dámaso I quien va a encargarse de utilizar, de incluir en el vocabulario eclesial, en las relaciones de iglesia, ciertos términos y frases muy interesantes. Por ejemplo, sumo pontífice. Esta es una frase muy interesante, cómo comienza a incluirse en el vocabulario de la iglesia. Nosotros queremos que el sumo pontífice, como presenta el libro de Hebreos, es Jesucristo, ¿no? Entonces, por ahí hay unos asuntos que hay que conversar. También Dámaso primero habla acerca de príncipe de los apóstoles. ¿No? Es una frase interesante cómo aplica al obispo de Roma. Y vicario de Cristo. Mire cómo se va a incluir este tipo de frase dentro de la terminología eclesial del tiempo. Y poco a poco nos damos cuenta que al ser aplicado estos títulos al obispo de Roma, la imagen del obispo de Roma obviamente va tomando cada vez más fuerza. El otro momento histórico, me parece, el obispado o el papado, en todo caso, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, Inocencio I, que fue obispo del año 401 al 417. Comienza a tomarse atribuciones e interviene en las iglesias de España, Francia, o sea, de aquel entonces en los territorios que después van a ser territorios de los países actuales de Francia, España, Hispania, ¿no? Germania. Entonces, y él comienza a intervenir en la solución de ciertas dificultades y crisis que las iglesias de esas regiones estaban comenzando a tener. Y obviamente facultades que nadie se la concedió. Pero vamos dándonos cuenta cómo inconsciente o conscientemente los obispos de Roma van a comenzar a tener más prerrogativas a medida que avanzaba el tiempo.
Sin duda alguna, podríamos seguir investigando, analizando que otros obispos de Roma comenzaron a tomar ciertas prerrogativas. Pero si tuviéramos que definir y encontrar un punto en la que hay más presencia de capitalización de poder y la imagen del obispo de Roma tiene, digamos, alcance más notorio, ese momento es con León I, León Magno, el Grande, por eso, ¿no? Magno, el Grande. Entonces, con León el Grande podríamos estar hablando del inicio del papado. Y algunos historiadores de la Iglesia consideran a León el Grande como el primer papa. Por supuesto, tú vas a encontrar en algunos libros que León el Grande va a ser considerado el primer papa. Estamos hablando del siglo V. León el Grande, León el Magnánimo, va a tener un desempeño muy importante en su obispado. Va a ser un obispo muy respetado, muy influyente y también muy valiente. Dicen que León el Grande tuvo que enfrentar problemas externos e internos. Ya se enfrentó a herejías que venían de adentro de la iglesia, pero también tuvo que enfrentar a las invasiones bárbaras. Es muy conocida, por ejemplo, cómo enfrentó León el Grande. Es un buen tipo, es un buen creyente que se enfrentó a algunas herejías que estaban surgiendo ahí, como el monofisismo, por ejemplo, ¿no? Él escribe una carta a Flaviano, patriarca de Constantinopla, y es una carta decisiva para que el concilio de Constantinopla pueda tomar medidas, ¿ya? Entonces, pero él no escribe con título de papa, sino escribe como un patriarca, como un pastor, como un obispo aconsejando para que pueda tomar medidas frente al avance del monofisismo y otras herejías que estaban apareciendo por esa zona. Entonces, se le reconoce su labor como apologista, ¿ya? Una labor muy importante en la defensa de la doctrina, ¿ya? Porque por este tiempo habían bastantes herejías que estaban pululando en toda esta zona y en las regiones de Oriente. Entonces, pero tuvo una labor muy importante. En el frente externo, León el Grande tuvo un desempeño muy interesante frente a los bárbaros. Ustedes saben, por la clase de historia, ustedes saben que en la Edad Media es una época en donde Europa es invadida. Los bárbaros comienzan a poblar, invadir toda Europa. Ellos entran en territorio romano de dos formas, una forma pacífica y una forma violenta. Para ese entonces, todas las comunidades bárbaras que venían de Oriente comenzaron a moverse, a migrar hacia Occidente. La causa era, al parecer, la presencia de estos llamados hunos, ¿ya? Cuando los hunos estaban acercándose y comenzaron a migrar hacia Occidente, todas las comunidades y pueblos que estaban en la zona de Occidente iban siendo arrastrados. Cuando una comunidad escuchaba que los hunos venían, entonces ellos también comenzaban a migrar. Entonces los hunos vinieron arrastrando a un conjunto de pueblos bárbaros. Los romanos llamaban bárbaros a todas las comunidades que no fueron conquistados por ellos. Entonces, Europa comienza a reconfigurarse. De pronto vienen los visigodos, los ostrogodos, los vándalos y los propios hunos. Los hunos son importantes por una razón, porque los hunos, ustedes conocen al gran líder Atila, cuando él invade Roma en el 452. La presencia de los hunos alrededor de Roma asustó a toda Roma. Toda Roma quedó impactada con las noticias que se estaban escuchando
porque los hunos y su jefe guerrero Atila, el temido Atila, el azote de Dios, estaba muy cerca a Roma y que en cualquier momento iba a entrar a Roma. Y no se sabía las consecuencias que esto iba a traer. Así que todo el pueblo de Roma estaba asustado. Entonces, Atila se acercó a Roma, hizo su campamento a las afueras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, los políticos habían tomado medidas muy facilistas, habían optado por correr, huir, y la situación estaba un poco movida. Entonces, aquí viene la figura de León I. León I, obispo de Roma, al darse cuenta y al tomar conocimiento que Atila estaba en el campamento, él fue a visitarlo. ¿Ya? Él fue a visitarlo. El obispo de la iglesia de Roma va a visitarlo. Entonces, aquí se construye toda una leyenda, hermanos. ¿Ya? Y cuando Atila y León el Grande se encuentran, en realidad no sabemos mucho de lo que conversaron y qué pasó ahí. Es algo así como el encuentro para nuestra historia, es algo así como el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil, ¿no? En 1822, ¿no? Tienen que conversar sobre los destinos del movimiento independentista. No sabemos qué conversaron en realidad San Martín y Bolívar, pero lo cierto es que a los pocos días, si no esa misma noche, San Martín estaba tomando un vapor y estaba dirigiéndose a Chile, dejando el territorio a las manos de Bolívar. Bueno, algo así pasó. No sabemos qué habrán conversado tanto Atila como León. La historia, quizá la leyenda, se dice que cuando León I se presentó al frente de Atila, Atila no solamente vio a León el Grande, sino vio a ángeles que estaban a su costado. Algunos dicen que aparecieron patriarcas, otros dicen que eran ángeles. Bueno, hay toda una variedad de información. Pero lo cierto es que Atila no vio solo a León el Grande. Entonces, al ver esta situación media sobrenatural, Atila toma una decisión que va a empoderar a León I. Atila toma la decisión de abandonar Roma y no conquistar Roma. León el Grande vuelve y ya se imaginan toda la figura que hay alrededor de León I. Un religioso había logrado detener al mismísimo Atila. Había tenido un éxito, había logrado que los hunos se puedan retirar, y esto, hermanos, llegó a todas las calles de Roma. La gente hablaba de León el Grande. Por supuesto que la figura de León el Grande va a crecer, va a ser muy importante, se le va a crear ciertos mitos, ciertas leyendas alrededor de él. Entonces, obviamente la figura como obispo, como papa, ya a partir de este tiempo, de León Grande va a ser muy grande. Lo mismo va a querer hacer con los vándalos, ¿ya? Pero no lo va a lograr. De todas maneras, los vándalos entran a Roma, pero no le incendian. Y esto a pedido de León el Grande. O sea, de todas maneras, lo que no pudieron hacer los políticos en ese tiempo, lo realizó un obispo. Eso, a la imagen de la gente común y en el imaginario colectivo de los romanos, la figura del obispo comenzó a pesar cada vez más. Los vándalos, solo por su nombre, siempre fueron grupos muy guerreros. Y hermanos, a partir de aquí, la figura del Papa va a crecer cada vez más. Podríamos decir que los papas comienzan a tener un poder político
muy fuerte, o sea, a la ausencia de los políticos cuando los bárbaros estaban invadiendo Roma. Obviamente el que va a tener más papel importante va a tomar ahí son los religiosos, y por eso la figura de León el Grande y los posteriores, Gregorio, por ejemplo, son los que van a acumular más. Y esto con el correr de los años va a ir aumentando. Para la época de Carlomagno, ya la figura del Papa va a tener pues más poder, ¿no? Más poder. Incluso cuando ya llegamos al siglo XV y XVI, la figura del Papa va a pesar en todo el mundo. Recuerden ustedes que cuando España y Portugal comienzan a tener sus conquistas y sus viajes de colonización al Nuevo Mundo y todo eso, quien va a emitir las bulas va a ser el Papa Alejandro, las bulas alejandrinas, ¿recuerdan? Intercaetera. ¿Por qué? Porque quería el Papa solucionar algunos problemitas que se había ocasionado entre España y Portugal al momento de colonizar América, ¿no? Entonces, el Papa tenía un papel muy importante. Entonces, creemos que es a partir de León el Grande, hermanos, que podríamos ver cómo el inicio del obispo de Roma va a tener una figura más sobresaliente sobre el resto. A partir de aquí aproximadamente se puede hablar de una iglesia cristiana católica con fuerte influencia romana, con una figura del Papa que se hará cada vez más fuerte durante todo el periodo medieval. Sin duda alguna, hasta el tiempo de Lutero, la Reforma, esto va a ser un tema de debate, de constante debate. Y así, hasta hoy en día, la Iglesia Católica Romana aún mantiene esa tradición de considerar al obispo de Roma como papa, ¿no? Esto es un fresco de Rafael, encuentro entre León y Atila, de 1503 y 1514. La fecha es importante porque es previa a la reforma religiosa, es casi 3 años antes de la reforma protestante. Solo brevemente yo quiero mencionar cuál es el argumento de la Iglesia Católica. Ellos, a raíz de Mateo 16, 18, interpretan, porque al final hay que decir que es un asunto hermenéutico, ¿no? Que cuando cuando nuestro Señor Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces ellos pensaron que Pedro era la roca y de hecho que así lo interpretaron siempre. Y Roma, sobre este texto, comenzó a sostener el papado. Pedro fue el primer papa y a partir de ahí hay un papado que no se interrumpió hasta ahora. De hecho, que en la crisis de la iglesia de Occidente se tuvo hasta 3 papas, ¿no? Entonces es un asunto ahí que hay que seguir investigando. En cambio, en el caso del sector protestante, nosotros creemos que Pedro no es la roca, puesto que Cristo no edificó su iglesia sobre ningún hombre. O sea, la iglesia de Cristo no se edificó sobre ningún hombre. Entonces, Cristo es la misma roca. De hecho, que Pablo está diciendo, el mismo apóstol Pablo dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, pero de todas maneras, hay varias maneras de interpretar. Hay algunos que sostienen que en realidad es la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Entonces, consideramos que es la confesión de Pedro, o sea, la confesión sobre Cristo, que sobre esa confesión Cristo iba a edificar su iglesia. Aquí hay un dato muy importante de San Agustín en su sermón 295. San Agustín dice, sobre esta piedra edificaré la fe que confiesas. Sobre lo que acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, para San Agustín, en este sermón y en otros sermones más, porque reiteradas veces lo va a decir, para San Agustín, la piedra es la confesión. Lo que acaba de confesar Pedro, o sea, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa es la piedra. O sea, en otras palabras, en resumen, ¿quién es la piedra? Es Cristo. Entonces, porque no creemos que Cristo haya fundado su iglesia sobre una persona. No tiene sentido eso. Cristo es el ángulo mismo y sobre eso los apóstoles y sobre eso viene la iglesia.
Bueno, esas son interpretaciones. Y aparte de eso, habría que hacer una interpretación revisando los códices. Hay un trabajo muy importante de hermenéutica a partir de los códices, ¿ya? Donde aparece Petros, no tanto en singular, sino en plural. En todo caso, diría sobre estas rocas, ¿no? Y no sobre esta roca. Entonces, ahí hay un asunto que también tendríamos que seguir investigando. Pero yo creo que tenemos que saber y aprender, hermanos, a vivir, a convivir con mucho respeto. No debe ser esto un tema que nos lleve a discrepancias y a líos y a riñas, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que mostrar siempre respeto por los demás. Ahora sí, veamos la segunda parte, el Islam. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar de hablar sobre el Islam. Y es muy importante esta religión. Quiero yo solamente señalarles la región donde se originó esta nueva religión. Es en la península arábiga. Ya ustedes pueden ver ahí tiene su origen. Muy cerca está Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Cesarea, ¿no? Entonces, es muy cerca donde están los cristianos. Los lugares que son importantes para los musulmanes, de hecho que es la Meca, ahí se inició todo. También es otro lugar, la Medina, es otro lugar importante donde Mahoma tiene que huir por el levantamiento que va a tener en la Meca y la no aceptación de los habitantes de la Meca al nuevo discurso religioso de Mahoma. El siglo VII, estamos hablando de los años 600, o sea, el Islam tiene origen, hermanos. O sea, si uno a veces, cuando uno a veces escucha sobre los musulmanes y ve a los árabes, uno se hace la idea o tiene la idea de que los árabes siempre fueron musulmanes. No, el Islam es una religión que nace en el siglo VII. Antes del siglo VII, los árabes, los beduinos y toda la población que vivía en los desiertos de la península arábica, Irán, Afganistán, tenían otra religión, eran politeístas, ¿ya? Eran politeístas. Entonces, pero no eran musulmanes. Entonces, y un dato muy interesante es que Roma no invadió la península arábiga. ¿Ya? Entonces, ese es un dato porque también no hemos llegado a encontrar iniciativas cristianas en estos lugares. Hay poco trabajo de los cristianos en estos lugares, en esos siglos. El personaje, como hemos dicho, es Mahoma. Yo creo que es de conocimiento público. Entonces, un mercader, él muere en el año 632. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto? El punto es que él va a introducir una nueva religión, un nuevo discurso en la sociedad que él consideraba ya un pueblo para él. Entonces comenzó a predicar un nuevo mensaje. Los habitantes de la Meca estaban tranquilos con su religión, con su politeísmo, con sus religiones ancestrales, en el desierto, con los astros y todo eso. Eran, sin duda alguna, eran politeístas, ¿no? Entonces, y finalmente cuando aparece Mahoma, comienza a predicar un nuevo mensaje, monoteísta, ¿no? Entonces, Alá es el único Dios y Mahoma es el único profeta, el profeta. Entonces, cuando Mahoma comienza a predicar este nuevo discurso religioso, obviamente los habitantes de la Meca van a rechazar, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera. Es lo mismo que ocurre cuando el cristianismo occidental llega durante la conquista a América y la reacción de cómo los andinos se enfrentan a la cultura y a la costumbre y aún a la religión de los españoles. Entonces, cuando los de la Meca comienzan a escuchar esto, obviamente no les va a agradar y van a comenzar a ejercer presión e incluso van a usar la violencia para poder callar a Mahoma. ¿Qué hace Mahoma? Huye a una de las ciudades más cercanas. De la Meca va a Medina. Y esto es clave dentro del calendario musulmán o dentro del Islam.
¿Ya? Este famoso viaje o huida de la Meca a Medina se llama Égira y marca el inicio del calendario musulmán. Esta huida es importante porque aquí prácticamente está la partida de nacimiento de esta nueva religión. Cuando llega a Medina, Mahoma comienza a hacer lo que había intentado hacer en la Meca, predicar y predicar. Va a comenzar a tener más adeptos y más adeptos, y finalmente, cuando ya logra tener un buen grupo de simpatizantes, de adherentes, va a dar su primer paso: volver y conquistar la Meca. Organiza todo un ejército y vuelve detrás de esta famosa palabra que hemos escuchado en estas últimas décadas, el yihad, la guerra santa. Toma la Meca y se consolida como el nuevo jefe. Llama a todos e impone su religión dentro de un monoteísmo. El musulmán va a comenzar, hermanos, los musulmanes significa obediencia, ¿no? Entonces ellos van a comenzar a practicar esta nueva religión. Y obviamente Mahoma va a tener cierta autoridad y la figura del personaje va a ser casi divinizado. Consolida su poder. Como toda religión tiene un libro sagrado, el Corán para ellos es el libro sagrado, y el Corán, hermanos, contiene, se parece mucho porque contiene gruesas partes del Antiguo Testamento en el Corán. Y de hecho que está ahí también las revelaciones que dice haber tenido Mahoma del ángel Gabriel. Entonces, y algunos dicen la tradición musulmana que es un libro escrito por el propio Mahoma. Lo interesante es que la historia dice que Mahoma era analfabeto, ¿ya? Entonces, por ahí viene el asunto de cómo es posible que haya escrito algo sin que pueda tener conocimiento básico para eso. Y aquí tenemos un problema con ellos, el asunto de la inspiración. Ya nosotros tenemos un concepto de una inspiración gradual, orgánica, plenaria, ¿no? Entonces, pero en el caso de los musulmanes, ellos creen en una inspiración mecánica. Ellos creen que es el mismo Alá es el que escribió y solamente Mahoma era el robot. Aunque hay algunos que dicen que en realidad Mahoma no escribió, y creo que por ahí va la cosa, que la redacción del Corán fue posterior, ¿no? Pero la idea que se tiene en ese momento es que el Corán es producto de un dictado directo por Dios, por Alá, y que las personas que escribían el Corán eran como robots. A eso dentro de la inspiración llamamos inspiración mecánica. Otra diferencia también tiene que ver con nuestra cristología, ¿no? Y la Trinidad. Entonces, son diferencias que nosotros tenemos con ellos. A la muerte de Mahoma, hermanos, como siempre en todo movimiento, a la muerte del jefe, siempre va a haber complicaciones entre su descendencia. Entonces, pero lo interesante está que cuando Mahoma muere, los que van a suceder a Mahoma van a ser los familiares más cercanos. Se comienzan a formar los califatos, o sea, los califas, o sea, los sucesores del enviado de Dios. Mahoma es un enviado especial, definitivamente. Y los descendientes y los seguidores van a comenzar a expandir lo que este santo profeta había iniciado. Hay califatos muy importantes, que ustedes pueden ver ahí. Entonces, el crecimiento de la expansión de los musulmanes obviamente va a tener como inicio a las zonas que están alrededor de la Meca y Medina. Digamos que la siguiente ciudad más importante en haber sido colonizada es Damasco. Es Damasco. ¿Ya? Entonces, incluso hacen una capital en Damasco. Y finalmente llegan a Siria y a la Tierra Santa y toman la Tierra Santa y construyen esta famosa mezquita que es muy conocido, ¿no? Cuando uno ve Jerusalén, alguna foto de Jerusalén, siempre aparece esta mezquita, ¿no? Entonces, la expansión es muy importante, es una expansión titánica. Hermanos, los musulmanes se expandieron de una manera acelerada por los alrededores del Mediterráneo, y no había quien los detenga.
Al parecer, la época en donde más se expandió, porque no solamente llegaron a Palestina, Tierra Santa, norte de Egipto, toda la costa del Mediterráneo, fue en la época de la dinastía Omeya. Los Omeyas se encargaron de crecer, hacer crecer el imperio. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo durante los Omeyas, los musulmanes llegan al norte de Egipto y llegan incluso a la España, ya a España. Entonces, Bagdad, Persia, Kabul, y los musulmanes se expanden. Y hermanos, aquí, con la expansión amenazante de los musulmanes, Europa corría riesgo de volverse musulmán. Habían llegado ya a, como les decía, a lo que es el actual país de España, Francia, se estaban dirigiendo hacia el reino franco, todo era victoria, no había quien les ponga el freno, hasta que los reinos francos, aparece un señor que es muy importante para la historia del cristianismo, porque el cristianismo se va a fortalecer con el reino franco. Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, va a enfrentar a los musulmanes y los va a detener. ¿Se imagina cómo Carlos Martel, un bárbaro, ni siquiera es uno que es de Roma, no es un guerrero de Roma, ¿no? o de los países de España, no, es un bárbaro. Entonces, él va a detener el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers y va a lograr que puedan solamente llegar hasta España y se puedan solamente limitar al territorio de España. España recibió fuerte influencia musulmana. Andalucía, por ejemplo, andaluz, ¿no? Entonces, esta batalla, esta victoria de Carlos Martel, que fue el padre de Pipino el Breve, y Pipino el Breve va a ser el padre de Carlomagno, va a empoderar a los francos, la época carolingia, no sé si ustedes recuerdan. Entonces, aquí ellos van a tener una victoria muy importante. Por eso los historiadores hablan la siguiente frase: cuando Europa se salvó de un pelo, ¿no? Si no hubiera obtenido Carlos Martel la victoria en Poitiers, yo no sé qué hubiera pasado con Europa. A partir de ahí, la figura de los francos, y sobre todo con Carlos Martel, Pipino el Breve y el propio Carlomagno, entonces la figura del emperador de los francos va a tener cierta influencia poderosa en el Papa, porque los papas van a entrar en contacto y en alianza con Carlomagno, con Pipino el Breve. Entonces, ahí hay convenios y alianzas. Por eso es que los musulmanes, volviendo al tema, se van a expandir y van a tener un avance muy, muy amenazante. Como les dije, el cristianismo está muy cerca del Islam y el Islam tiene un origen en el siglo VII. ¿Cuáles son las características más sobresalientes, los pilares de la fe musulmana? Son 5. La fe, esta confesión en donde no hay otro Dios sino Alá y Mahoma su profeta. Esto es uno de los primeros pilares del musulmán. La oración, ellos hacen 5 oraciones diarias y es obligatoria. Estos oran demasiado. Daniel oraba 3 veces al día. Los musulmanes oran 5 veces. Y sus oraciones tenían que ver con repetición de trozos del Corán también. El ayuno, que es en el tiempo del Ramadán. El Ramadán depende en qué año, en qué meses, depende abril, mayo, marzo a veces, ¿no? Entonces, pero es uno de los meses donde ellos ayunan. No pueden consumir alimentos desde la salida del sol hasta la puesta del sol, ¿no? Con oraciones y ruegos y todo unos ritos que ellos tienen. La limosna, ellos tienen que compartir lo que Alá les ha dado, tienen que mostrar cierto amor, tienen que desprenderse y extender la mano al que necesita. Esto es algo propio en ellos, ¿no? Y la peregrinación es un viaje obligatorio para todos a la Meca, alguna vez en su vida. Entonces, hermanos,
los musulmanes hasta el día de hoy han logrado tener una influencia poderosa. Y hay dentro del Islam también facciones, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que ha pasado hace algunos años en el 11 de septiembre, se ha creado un estigma de los musulmanes y algunos pensamos a veces equivocadamente que todo musulmán es terrorista, ¿no? Entonces, no siempre. Entonces, hay una fracción moderada, hay radicales que colindan ya con el fanatismo también. Y de hecho que los dos movimientos más grandes actuales dentro de los musulmanes son los sunitas y los chiitas, ¿ya? Entonces, cada uno tiene su, respeta y tienen el Corán, pero tienen algunas diferencias también, ¿no? Los suníes y los chiitas. Y incluso los más radicales tienen cierta organización y cierto anhelo y aceptación a lo que ellos llaman el yihad. Sin duda alguna, el Islam viene a ser una de las religiones más fuertes en Europa. En algunos países de Europa viene a ser la segunda religión más grande de algunos países. Y creo que estamos viviendo un tiempo en donde la religión musulmana, el Islam, está tomando mucho terreno, está ganando mucho terreno. Ok, hermanos, entonces estamos ya dentro de la época medieval. Vamos a hablar brevemente sobre Carlomagno en la clase que viene, porque es muy importante cuando el Papa corona Carlomagno y un poco sobre la crisis en las iglesias cristianas y cómo es que la iglesia cristiana enfrenta una primera división, católicos y ortodoxos. Crisis, problemas, dificultades, poder, siempre ha sido las causas que van a motivar algunas divisiones. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que podamos siempre pensar en la historia y en lo que significa para nosotros ser cristianos ahora en este tiempo. Conocer el pasado es muy interesante y muy lindo. Hay que mirar hacia adelante y viendo cómo podemos servir al Señor cada día más. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.